Buenas noches, señores estudiantes, señoritas estudiantes. Espero que todo esté bien. Voy a empezar con la clase de refuerzo. Esta clase es para que tengan pendiente en el caso pues, de que hayan quedado para el examen de recuperación. Eh, como ustedes comprenderán, pues estamos ya en estas últimas semanas. Voy a atender hasta el 31 de agosto. Cualquier novedad o duda. Voy a estar siempre pendiente hasta esa fecha. Em, Profundizaremos en aspectos que requieren más atención, ¿ya? Cualquier cosa me avisan nomás. Voy a compartir pantalla. Hola, buenas noches. Buenas noches. Esa es Ya. una pregunta. Yo ingresé para saber hasta qué día están las notas del examen. ¿A qué día suben? Me dijeron que hasta el 6-7 de agosto ya están subidas las notas. Ah, ya, porque yo tengo todas las notas, solo me falta la de usted, solo mi materia. Ya tengo ya además todas, quería saber hasta cuándo. Pero la del examen, ¿no? Sí, la del examen. Ah, ya, sí, sí. Hasta mañana pasado ya están las notas. Ah, Ya, esa era mi entonces proceso de inscripción. vamos, ya, ok. Entonces vamos con el proceso de la investigación que corresponde a la primera semana de la clase, de la materia. Bueno, como sabemos, pues que la investigación científica tiene el objeto de la búsqueda, un saber adicional, complementario al que ya existe, o sea, la enseñanza de la metodología y la técnica de la investigación con la que se ha profundizado en el transcurso de la materia. En esa relación, pues el aprendizaje o enseñanza de la investigación en las facultades de Derecho se ha expresado pues que la enseñanza de las ciencias jurídicas deben siempre orientarse al sentido de procurar un adecuado equilibrio en transmisión de conocimientos teóricos y prácticos, con miras a formar también al mismo tiempo al profesional, al jurista y básicamente también al investigador. Es importante el saber cómo investigar. ¿Por qué? Porque podemos definir como la actividad o conjunto de diligencias encaminadas a la obtención de un saber nuevo o adicional al que ya existe en el campo del derecho. Esta forma de investigación persigue siempre al progreso de las ciencias jurídicas. En la investigación no científica, esta tiene por objeto adquirir conocimientos de verdades ya descubiertas a procurar la solución de problemas prácticos mediante la aplicación de los principios generales de las ciencias jurídicas, donde se propone una clase de investigación cuando se adelanta en las universidades, donde la formación y el desarrollo siempre es crítico por parte de los estudiantes, ¿no? Enseñándoles que deben de aceptar el comprobar plenamente su investigación a manera de que mediante los métodos de investigación, por eso siempre es importante tener conocimiento que dentro de una investigación siempre vamos a encontrar y debemos de descubrir el método de la investigación. Entonces, el método cuyo título es discurso del método para conducir bien la propia razón y también la búsqueda, buscar la verdad en las ciencias, que es la principal obra escrita por René Descartes y una obra fundamentalmente de la filosofía occidental. Tenemos el método analítico, que es la desmembración de un todo descomponiéndose de sus partes, como lo hemos realizado inicialmente, es la desmembración de elementos para observar causas, naturaleza y los efectos. El análisis también es la observación y el examen de un hecho en particular. A diferencia del método científico, vuelta es la desmembración de un todo descomponiéndolo. El método científico donde el proceso de razonamiento que siempre tiene que reconstruir un todo. A reconstruir un todo vuelta a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Se trata también en consecuencia de una explosión metódica y breve, en resumen. En los métodos de la investigación, como la segunda parte de los métodos que tenemos, el método inductivo, que
Está el método inductivo vuelta, es el acto que pasa del conocimiento de los hechos, el de las leyes que lo rigen, es decir, que de lo general va a lo particular. En el caso del, que es la única causa del conocimiento humano, donde la experiencia y la conciencia acerca de lo conocido, su estructura en torno de la experiencia humana crítica. A diferencia del método deductivo, donde Aristóteles cree que el método deductivo, como forma parte del razonamiento, la deducción parte de una proposición general para llegar al conocimiento. Por ello se ha definido también como el procedimiento que de principios generales saca conclusiones particulares. Tenemos la definición. La definición no es en sí misma que un método de investigación. Definir también proviene pues del latín finere, que significa limitar, precisar en pocas palabras un conocimiento. La definición no es otra cosa más que el análisis de la comprensión de una idea como el objeto de obtener sus elementos o notas fundamentales. En la clasificación tenemos que en nuestro diario vivir siempre estamos clasificando cosas, como por ejemplo animales que se clasifican en vertebrados o invertebrados. El producto del análisis y la síntesis es la clasificación. Expresa Carneluti que la observación de objetos singulares es apenas un paso al proceso cognoscitivo, donde la ciencia trata de establecer relaciones entre los fenómenos. Esto quiere decir que en el proceso de clasificación tiene dos etapas, donde la observación es simple y la observación comprobada o comparada. En la división, aunque en el fondo pues es semejante a la clasificación, ¿no? O sea, en la clasificación se hace partiendo de varios objetos, de múltiples conceptos de división, donde procede de arriba para abajo la división, parte, comprensión, extensión más limitada. En la división la podemos definir como la distribución de un todo en sus partes. La siguiente clase comprende a los métodos jurídicos. Los métodos jurídicos son el método de interpretación de la ley, el método de aplicación de las normas y los métodos de creación de las normas. En el método de interpretación de la ley, la importancia que tiene de la interpretación de la ley nos dice Carlos Lozano y Lozano al considerarla como la materia que constituye la base misma de los estudios jurídicos. Es interpretar una norma jurídica es establecer un sentido y precisamente pues aquel sentido que es diverso para la vida jurídica y por tanto también para la resolución judicial, pero en el objeto principal de la interpretación donde la forman las leyes. En el método de integración del derecho tenemos las lagunas de las leyes. El juez pues no puede dejar de fallar a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley porque incurre en responsabilidad por denegación de justicia donde surgen entonces la necesidad de llenar la laguna. Según Valencia Sea, a través de sus obras y enseñanza, modificó los paradigmas tradicionales del derecho civil, donde existen cuatro tendencias, que es la laguna de la ley, que deben de llenarse por medio del procedimiento análogo. Tienen que llenarse creando libremente el derecho y también llenarse acudiendo a un primer lugar a la analogía. Otros sostienen que para colmar las lagunas de las leyes deben acudir a la analogía y a la aplicación de los principios o reglas generales de derecho, pues donde se halla la razón y la justicia no trata de deformar los textos ni tampoco de atribuirlos un contenido contrario a su naturaleza, sino procurar investigar y argumentar de acuerdo a la ampliación y capacidad para darle a la ley la supuesta exacto dentro de un cuadro general. En los métodos de creación legislativa del derecho tenemos que desde el papel que tiene el legislador a la creación de la ley, los factores que dan origen al derecho y la técnica de redacción de normas, donde la ley en sentido estricto es una de las formas que reviste el derecho para manifestarse. Tres cosas debemos indagar. El papel del legislador en la creación de la ley, los factores generadores del derecho que deben tenerse en cuenta al legislador y la técnica de redacción de las normas jurídicas. Esto en cuanto a esta parte. Ahora vamos a pasar al
a las técnicas utilizadas en la investigación. En las técnicas utilizadas en la investigación, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, a ver, para llegar nosotros al objeto planteado de una investigación, es necesario aplicar las técnicas correctas, donde las técnicas de investigación más utilizadas son la observación, la entrevista, la encuesta, el test, la lectura científica y el fichaje. En la técnica tenemos como este concepto general que la palabra técnica proviene de la voz griega que quiere decir técnica, que significa arte. Esto quiere decir que para los griegos técnica y arte era una misma cosa, pero pero hoy se discute que entre los latinos del derecho fue considerado como arte o como ciencia, como práctica o como teoría. Tenemos la observación. Es la base de toda investigación, en especial de las investigaciones sociales, pues si no observamos nuestro entorno y los problemas o características que de él se desprenden, mal podríamos encontrar la necesidad de cuestionarnos y de investigar. La entrevista vuelta es una de las técnicas de investigación más utilizadas, ya que se la emplea tanto para investigadores cualitativos como para cuantitativos, por cuanto nos permite acceder al criterio de expertos o de las personas directamente involucradas con el tema de estudio. En la encuesta vuelta es la técnica de mayor aplicación por cuanto a través de ella podemos abarcar a un mayor número de personas a fin de que manifiesten su opinión o su conocimiento sobre su tema determinado, donde lo importante es saber plantear el cuestionario, es escoger el tipo de contenido y de las preguntas que realizan. Las preguntas siempre deben de versar sobre el tema de investigación y deben de aportar para demostrar objetos planteados y para contrastar también la hipótesis. En el test, pues su estructura es similar a la encuesta. Esta vuelta es en esta técnica que conlleva mayor rigor a su aplicación y por eso que se lo utiliza en ciertas ciencias, sobre todo en aquella que tiene que ver los estudios conductuales, como los psicólogos. En la lectura científica, vuelta a esta, si partimos del hecho del que el conocimiento lo encontramos en textos, en artículos, documentos, en sí, y entonces es necesario saber efectuar una correcta lectura de los mismos. Es por eso que una de las técnicas de investigación es la lectura científica. El fichaje, esta tiene por objeto, en primer lugar, obtener una información completa acerca de la bibliografía existente sobre el tema de investigación y, en segundo lugar, extraer de esta bibliografía todos los datos indispensables que deben de recogerse y acumularse para el cabal conocimiento y la adecuada solución de los problemas que se trata de resolver. En la redacción vuelta tenemos que comenzar al investigador por tener una visión de conjunto sobre el tema mediante la lectura del plan y la reconstrucción mental del contenido de cada capítulo. En las citas, en la redacción de todo documento y mucho más en el informe de una tesis debe cuidarse respetar los derechos de terceros. Nos centramos en las normas APA porque aquí están las que se emplean en la redacción de documentos de ciencias sociales. En la introducción, vuelta, el investigador responde, expone aquí el problema donde se plantea o tema central y su importancia a los antecedentes, la naturaleza y la investigación, ¿no? En las citas, vuelta, estas son que se debe de Esta vuelta se debe vuelta en obras como de gran utilidad para señalar el origen de los datos que se debe de obtener por observación directa y también para indicar el aporte para señalar el origen de los hechos de la materia. En las referencias tenemos que se hace con la misma técnica de las citas, con la salvedad de que ellas no implican tampoco una transcripción ninguna. En las notas son breves comentarios que se hacen vuelta en el texto principal de una obra y digresiones, ampliaciones. Como la mayor de las consultas de la obra, recomendamos también que las notas se hagan al final de las páginas a las que acceden.
Tenemos lo siguiente, el derecho como objeto de investigación. El derecho como objeto de investigación está constantemente en transformación, como no estarlo, pues al frente a los requerimientos de la sociedad dinámica, donde se busca que la ley, la jurisprudencia y la doctrina vayan a sus respuestas fundamentales, que es el significado del derecho, donde donde con el tiempo el término jurisprudencia, que era la designación dada por los juristas romanos. Tenemos la ley, donde es una fuente directa del conocimiento jurídico, más en sistemas jurídicos como el nuestro, que tiene a la ley como primera fuente del derecho. En la jurisprudencia vuelta desde la expedición, desde la Constitución del 2008, la jurisprudencia tiene mayor peso aplicativo, pues en esta Constitución se establece también la obligatoriedad de la Corte Nacional de Justicia para definir los precedentes jurisprudenciales que sirven de guía para la resolución de casos posteriores. En la doctrina jurídica, en este nombre, pues se conoce con los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea para sistematizar también por preceptos como para interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. En la costumbre, tenemos que es una de las fuentes formales del derecho que adquiere especial relevancia en la investigación de los hechos y también de los fenómenos jurídicos. Por tanto, una investigación que tenga la costumbre como fuente principal implica un trabajo de carácter empírico sociológico. La realidad sociojurídica. Esta vuelta guarda relación con acciones, poderes, potestades o facultades de las personas para hacer que otros cumplan con sus deberes y a su vez también acciones que tienen que para ejercer los propios derechos. Herramientas de la investigación jurídica. En esta de las herramientas de la investigación jurídica es importante conocer las herramientas. ¿Cuáles son estas? La curiosidad, la abstracción y la comprobación. En la curiosidad, recuerden que el ser humano, pues esencialmente curioso, estamos constantemente en el desarrollo como ser humano y como hombre de ciencia, arte, cultura. La curiosidad constituye la motivación que haya despertado nuestra curiosidad. En la abstracción vuelta a esta es la etapa en la que después de observar un problema empezamos a buscar las posibles soluciones y cómo nuestra tesis nos permite este estudio. En la comprobación, en este momento vuelta estamos cuando aplicamos las técnicas de investigación de campo. La tesis o producto científico, vuelta a esta, es el de alcance, el de no se puede dejar al azar o a la copia la transcripción. En estos tipos de tesis jurídicas tenemos la histórica jurídica, la histórica jurídica comparativa, la jurídica descriptiva, la jurídica exploratoria, la jurídico proyectiva y la jurídico propositiva. Como por ejemplo tenemos que la acción de protección del 2008 y la fenecida constitución de 1998 se presenta en la legislación de varios países, contrastando también sus similitudes y diferencias. Aquí estamos planteando una tesis comparativa. Si revisamos y nos centramos a las aplicaciones jurídicas, sociales, psicológicas, etcétera, estamos realizando una tesis jurídica descriptiva. Ahora, si realizamos un estudio más profundo sobre el femicidio y pensamos remontarnos a una concepción social jurídica a través del tiempo, estamos hablando de una tesis histórica jurídica. Si lo que buscamos es realizar un estudio como el femicidio que se presenta en las legislaciones de varios países, es una tesis comparativa. Ahora, en esta tesis, en esta parte pasamos a las técnicas para elaborar una tesis de derecho. Aquí, las técnicas para elaborar una tesis de derecho tenemos que, primeramente, unas fases para cumplir, que es el hallazgo, la definición del problema, la elaboración del problema y la valoración del problema. En el hallazgo podemos encontrar donde se aconseja un comienzo, la totalidad del campo en la que se ha interesado. La definición del problema vuelta es separarlo del complejo de dificultades que se encuentran en cada situación. La elaboración del problema es elaborar un problema que se haya descubierto y definido, es adquirir una nítida conciencia del mismo.
La valoración del problema, de lo que hemos realizado dentro de estos trabajos, dentro de la materia, pues este es es un problema de investigación que no podrá llevarse a término sin antes rendir una importancia, es decir, sin valorarlo, no basta con encontrarlo o descubrirlo, sino hay que pasarlo de primera fase, establecer la solución del problema, plantearlo si vale la pena o no. Pasamos al esquema general de una investigación jurídica. En el esquema general de una investigación jurídica tenemos el tema, problematización, justificación, objetivos, hipótesis, sumario, esquema de contenidos, metodología, plan de trabajo, presupuesto y bibliografía. En el tema debemos delimitar, pues, de todo el proceso de observación y recolección de información, ¿no es cierto? Pasamos al problema. Es el análisis del problema de estudio y se lo denomina problematización. Aquí debemos de justificar qué es lo que vamos a realizar, la tesis o la investigación sobre determinado tema. En la justificación de los objetivos, pues debemos buscar obtener con la investigación una tesis que pueda haber objetivos generales y específicos. Pasamos a la tesis, a la hipótesis, donde es la respuesta previa que formulamos ante el problema que estamos investigando. Perdón. El sumario o esquema de contenidos, esto vuelta a todo lo que hemos investigado, ya sea bibliográficamente o como resultado de la aplicación de las entrevistas, encuestas, estudio de campo. En la metodología, aquí se debe de especificar los diferentes métodos técnicos y herramientas de investigación que se aplican en la investigación. En el plan de trabajo, vuelta generalmente se hace un cuadro en donde se indican las actividades a realizarse y las fechas tentativas de cumplimiento, aunque por lo ideal pues, sea ajustarnos plenamente a un calendario a fin de cumplir con lo establecido en las normas de diversas instituciones. El presupuesto. En el presupuesto, todo lo que vamos a invertir se debe valorar, pues tanto en recursos humanos como materiales. Esto es importante citar sobre todo en aquellos trabajos que se busca de financiarlos por terceras personas. En la bibliografía, esta va al final del esquema de tesis y las citas detalladas, donde sobre la forma de citar bibliográficamente nos referimos a la utilización de normas APA, donde se habló en la unidad 4. Pasamos al esquema, al informe de la investigación jurídica, la presentación, publicación de un informe. En las indicaciones generales para la presentación de tesis tenemos el tamaño de papel, márgenes, tipo de letra, la dedicatoria esta debe de ser breve y no colarse en la página de que precede la introducción, prólogo, prefacio, el agradecimiento que debe de expresarse con estilo sencillo, es de la sección de referencias que contiene los apéndices anexos, la bibliografía, la tabla de citas, las notas, índice alfabético, tabla de abreviaturas, índice de ilustraciones y el índice general analítico. En la bibliografía, esta se coloca vuelta al final de la parte central de la obra donde contiene la lista alfabética por apellidos de los autores de todas las fuentes empleadas en el trabajo de investigación. En las tablas, vueltas son métodos sistemáticos de presentar datos en columnas paralelas, verticales y horizontales. La paginación, vuelta o foliación, esta consiste en asignarle un número a cada página del informe u obra. Eso es todo, señores estudiantes. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa estoy a las órdenes. Voy a estar hasta el 31 de agosto. Cualquier novedad me avisa. Gracias y éxitos.